Solo estoy esperando la confirma y ya está, ¿verdad? Y pronto les voy a compartir la pantalla, ¿verdad? Ok. Ya les estoy compartiendo la pantalla, correcto. Entonces, como pueden ver, según la programación, hoy entramos al capítulo 12, secciones 1 a la 3. Luego algunos días de problemas. Luego el otro jueves, secciones 4 y 5. 2 días de problemas y luego la última prueba, ¿verdad? Entonces, básicamente, si se fijan, termina esta semana, tenemos la otra semana de clases y luego hay prueba de aquí a 2 semanas, ¿verdad? El control de lectura el viernes y si no me equivoco era bueno, ahora lo reviso, ¿verdad? En la programación. ¿Dónde tenía esto yo? Pizarra del capítulo 1. Control de lectura del capítulo 12, del capítulo de fluidos. Fíjense bien que voy a verificarles esto porque, como pueden ver, según la programación, bueno, si es del capítulo 12, ustedes recién habrían visto esto, ¿verdad? Y al siguiente día tendrían un control de lectura, ¿verdad? Entonces, voy a verificarlo bien si es del capítulo 12. Yo creo que sí, pero la mayoría, fijo, se va a basar en estas primeras 3 secciones. Y bueno, el capítulo 12. Si vamos al libro de texto, el capítulo 12 ya es algo distinto, ¿verdad? Es algo diferente a lo que hemos estado trabajando, ¿verdad? Y es fluido, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo vamos a analizar los fluidos? Al final se hacen algunas cosas, por ejemplo, se maneja, en vez de utilizar masa, utilizamos densidad por ciertas cuestiones, pero siempre vamos a aplicar, por ejemplo, en un tema la segunda ley de Newton. Para deducir algo, vamos a utilizar de nuevo las leyes de Newton, la primera ley. eh, y pues por ahí vamos a partir, ¿verdad? Entonces, lo primero, muchachos, o sea, uno fluido y aquí nos ponen esta foto, si se fijan, es ¿cómo se llama? Un tiburón en el agua, ¿verdad? Entonces, cuando uno piensa en fluidos, piensa en eso, ¿verdad? Pero lo primero que vamos a identificar o que les voy a decir es fluidos para nosotros. O sea, si yo me voy al libro donde dicen los fluidos desempeñan un papel crucial, lo vemos aquí. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Gran definición, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que puede fluir, dice. Entonces también, ¿qué es fluir? Pero en general, vamos a decir, para nosotros, un fluido, ¿ok? Un fluido es ya sea un líquido, estado líquido, o un estado gaseoso. Entonces, por ejemplo, líquido, ¿verdad? Ejemplos. Ve, aire, agua, eh, Coca-Cola, sangre, mercurio, estado gaseoso. Entonces, tenemos que considerar pues el aire, o sea, el aire de la atmósfera. Luego, cualquier otro gas, por ejemplo, que nosotros tengamos un frasco lleno de un gas metano.
un globo, ¿ok? Un globo lleno de helio. Entonces, gases. Ambos pueden fluir. ¿Se fijan? O sea, el viento cuando va soplando, a lo que se refiere el libro que puede fluir, ¿verdad? Entonces, para nosotros, fluidos van a ser tanto los líquidos como los gaseosos. Eso es lo primero que tenemos que sacar de aquí, porque usualmente uno solo va a pensar en líquidos, ¿verdad? O sea, la mayoría de los ejercicios son con líquidos, pero en algún ejercicio va a aparecer el hecho de que nosotros tengamos que considerar tal vez el aire como un fluido, ¿verdad? Y tal vez a nosotros se nos olvida considerar el aire como un fluido, ¿verdad? Recuerdo un ejercicio de Yancoli que siempre les cuesta porque no consideran el aire, es un globo aerostático, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace flotar el globo aerostático al final? Es el aire caliente, el movimiento del aire, ¿verdad? Entonces, al final el aire, ¿ok? El aire es lo que lo hace flotar. Entonces, nosotros tenemos que considerar las fuerzas que hay ahí y hay que considerar el peso de ese aire que está en el globo aerostático, algo que usualmente no pensaríamos, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces. Lo primero, muchachos, es definir qué es densidad. Y la densidad, pues, es bien difícil de definir como de una forma conceptual. Entonces, simplemente la voy a definir como dice la fórmula, ¿verdad? La densidad es la cantidad de masa, o mejor dicho, la cantidad de materia, ¿verdad? En o entre un, dicho entre, voy a poner entre su volumen. Entonces, es difícil como de explicar de otra forma, ¿verdad? O sea, dar una definición cualitativa de qué es la densidad, pero es eso, ¿verdad? La cantidad de masa, la cantidad de materia entre el volumen que nosotros tenemos. Entonces, como les digo, les repito, es complicado, ¿verdad? Pero, ¿qué podemos decir? Cuando uno piensa en densidad, uno usualmente piensa en un fluido, un líquido, ¿verdad? A pesar de que densidad se lo puedo calcular a muchos cuerpos, nosotros pensamos en el caso fluido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes eh, qué es más denso, un vaso con agua o un vaso con miel. Entonces, creo yo que a pesar de que no es lo mismo, a pesar de que no es lo mismo, ustedes dirían que la miel, y la verdad es que no, voy a buscar ahorita en el celular solo eh, para verificarlo, ¿verdad? Bueno, sí. Eh, a pesar de que no es lo mismo, ustedes dirían, bueno, yo creo, ¿verdad? Que cualquiera de ustedes diría que la miel es más densa, ¿ok? Que la miel es más densa que el agua. Y creo que las razones por las que la dirían no sería exactamente correcta, ¿verdad? Yo creo que la mayoría diría eso porque la miel es más viscosa, pero en general siempre hay un tipo de relación, ¿verdad? Y en efecto sí, la miel es más densa que el agua. Entonces nosotros podemos tener la misma cantidad de volumen, o sea, el mismo vaso. Yo tengo un vaso lleno de agua y un vaso lleno de miel, ¿cuál va a pesar más? El vaso lleno de miel. ¿Por qué? Porque la miel es más densa. O sea, en el mismo volumen, o sea, en el mismo vaso que yo metí agua y metí miel, metí la misma cantidad, o sea, el mismo volumen, ¿cierto? Pero hay más masa de miel. O sea, hay más cantidad de materia en el mismo espacio, ¿verdad?
Entonces eso es lo que mide la densidad. ¿Cuánto de la materia cabe en un determinado espacio, ¿verdad? Entonces me mide y yo ya tengo la razón. Por ejemplo, este cuerpo, este material tiene tal densidad. Lo que quiere decir es que tiene tantos gramos o tantos kilogramos de ese material caben en una unidad de volumen, ¿ok? Entonces, ¿a qué otra cosa les puedo? Bueno, primero lo vamos a definir de forma en fórmula, ¿verdad? Densidad usa esta letra que es como una P, pero no es una P, ¿verdad? Se fijan, es un colochito así, ¿verdad? Se llama ρ, esa es la densidad y es la masa sobre el volumen. Así, si yo quiero calcular, ¿ok? Si yo quiero calcular la densidad, simplemente divido la masa de un cuerpo, mido la masa de un cuerpo, ¿verdad? Y la divido entre su volumen. Y ustedes podrán ver, o bueno, cuáles serán las unidades. Si lo de arriba es masa, es kilogramos. Si lo de abajo es volumen, sería sobre metro cúbico. Estas serían las unidades estándar. Hay otras unidades, ¿verdad? Hay unos que lo dan en gramos sobre centímetro al cubo, otros lo dan en gramos por mililitro, etcétera, ¿verdad? O sea, hay diferentes unidades, pero esta sería la estándar, ¿verdad? La del sistema internacional. Y les iba a decir algo más. Ah, bueno, otro ejemplo que les puedo poner, ¿verdad? Digamos que ustedes vienen y tienen un cubo o una placa, no es una placa, un trozo. Y este es madera. Yo agarro exactamente esas mismas proporciones, pero ya no es madera, sino que exactamente el mismo volumen, ¿verdad? Y esto va a ser hierro. ¿Cuál pesa más, muchachos? ¿Creen ustedes? El hierro. El hierro, a pesar de que tienen la misma forma, uno tiene la idea de que el hierro pesa más, ¿correcto? Y es correcto. ¿Por qué el hierro pesa más? Porque el hierro, si yo me voy a buscar, digamos, cuánto es la densidad de la madera, cuánto es la densidad del hierro, el hierro va a ser más denso. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, si yo pudiese ver la madera como esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que es así, pero digamos que yo lo pudiese ver como distintos átomos, ¿verdad? De madera. Entonces, en esta cantidad de volumen caben, digamos que solo esos que dibujé yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces hay 9 átomos de madera en ese volumen. ¿Qué pasa con el hierro? Entonces el hierro, cabe más hierro, o sea, caben más átomos de hierro, digamos, en el mismo espacio. Solo por decir, o sea, no estoy diciendo que así es como funciona, ¿verdad? Solo es para que ustedes tengan una idea. O sea, en el mismo espacio hay más hierro, o sea, hay más materia, hay más material, hay más hierro, o sea, más peso, ¿verdad? Más masa, es lo que debería de decir, ¿verdad? Entonces, ¿aquí cuántos tendría yo? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 9. Digamos 19. Entonces, por eso es que, o sea, cabe más masa de hierro en ese volumen que lo que hace, que lo que hay, que lo que es la madera, ¿verdad? Y ustedes podrán, o sea, lo mismo es como con el vaso que les dije, ¿verdad? ¿Qué pesa más, un vaso de leche o un vaso de miel? Entonces, creo que uno diría, no, el vaso de miel es más pesado, pues lo mismo, cabe más, o sea, más masa de miel en el mismo volumen. Y ese es solo para que tengan una idea del concepto, ¿verdad? Del concepto de hierro. Entonces aquí ustedes podrían hacer el despeje, ¿verdad? Y bueno, ¿cuál es más denso? El hierro. Entonces yo despejo, es el mismo volumen,
Densidad por volumen, entonces el que es más denso tiene más masa y el que tiene más masa tiene mayor peso. Aquí simplemente es una pequeña, algo que a mí me gusta decir, ¿verdad? Y es que la densidad es una propiedad de las sustancias. Si no me equivoco, esta le llaman intensiva. Y entonces ahí tengo el ejemplo. Solo quiero verificar qué laboratorio hicieron ustedes. Propiedad de la sustancia. Bueno, ya lo hicieron, entonces no ocupo tomar mucho tiempo en esto, ¿verdad? Pero en general, ¿qué decíamos cuando hablábamos de una propiedad de la sustancia, una propiedad intensiva? Era una propiedad que no depende de la forma, ¿verdad? De la materia, sino que depende de la materia en sí. O sea, si yo estoy midiendo la densidad de un cuerpo, ¿ok? A mí no me importa qué forma tiene el cuerpo, qué tan grande es el cuerpo o qué tan pesado es. A mí no me importa. Si es una propiedad de la sustancia, lo que me importa es que ese objeto está hecho de hierro, ¿verdad? Digamos. El contrario es una propiedad de los objetos, ¿verdad? Una propiedad extensiva. Sería, en este caso, una propiedad que sí depende de la forma. ¿Como cuál? El volumen. El volumen va a cambiar dependiendo de qué tanta cantidad hay. La masa va a cambiar. O sea, no es lo mismo tener una, una tacita de café a una taza muy grande de café, ¿verdad? Hay más masa en la taza grande de café. Entonces, eso es lo que les quería ejemplificar yo, ¿verdad? Digamos que tengo varios recipientes con agua, todos son el mismo recipiente. Entonces, aquí obviamente este va a tener un volumen 1, este digamos va a tener un volumen 2, volumen 3, decía yo. No hay necesidad de explicarlo a fondo, creo yo. Y aquí habría una masa 1, una masa 2. Claro, hay más masa de agua, hay más masa de agua aquí aún y aquí todavía hay más. Como les decía, no creo que sea necesario que entre a fondo porque ya lo vieron en el laboratorio. Y no es algo que importa mucho en la clase, solo que a mí me gusta mencionarlo, ¿verdad? Entonces, yo sé que el volumen va aumentando en estos recipientes, ¿verdad? Este tiene más volumen, hay más agua, hay menos agua, hay menos agua, hay menos agua. Lo mismo la masa. Estas son propiedades de la materia, ¿verdad? O sea, perdón, del objeto. O sea, aquí solo tengo cierta cantidad de agua, entonces hay un volumen específico. Aquí hay un poquito más de agua, hay más volumen, lo mismo con la masa. Pero, ¿qué pasa cuando vengo yo y mido la densidad en cada uno de estos? Entonces vengo yo y digo, ok, la densidad aquí es igual a masa 1 sobre volumen 1. Y aquí digo, la densidad es igual a masa 2 sobre volumen 2. Aquí digo, la densidad es igual a masa 3 sobre volumen 3. Y aquí digo, la densidad es igual a masa 4 sobre volumen 4. ¿Y qué pasa? Tras medir, aunque sean cantidades distintas, tras medir todo esto, a mí me va a salir que la densidad es igual a la densidad del agua dulce, ¿verdad? Que es 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Por qué? Sin importar en cuál vaso venga yo y la mida, me va a dar lo mismo, porque es una propiedad del agua. El agua siempre va a ser, bueno, el agua dulce, ¿verdad? Siempre va a tener una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, porque el agua salada es diferente, también podemos tener un agua que esté contaminada, pero agua completamente limpia, ¿verdad? Y agua dulce va a ser 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Lo mismo el hierro, o sea, vengo yo, ese es el ejemplo, creo que hice el libro, vengo yo puedo tener esta llave de acero y ese clavo de acero.
Y aquí es un volumen completamente distinto, una masa distinta a la del clavo. Pero si yo vengo y mido la densidad de este objeto y la densidad de este objeto, me va a dar la misma, porque los dos son de acero y la densidad es una propiedad del material. ¿Ok? Eso es esta sección, muchachos. Ellos, bueno, esta es la tabla de densidades, si la llegan a ocupar. Eh, Hablan algo de gravedad específica, densidad media, en caso de cuerpos como la Tierra, dice que la Tierra es, o sea, la Tierra no es homogénea, ¿verdad? O sea, el tipo de tierra, valga la redundancia, que hay aquí es diferente al tipo de tierra que hay en Francia, digamos. También conforme uno va bajando, las capas son distintas, ¿verdad? ¿No? De hecho, está el núcleo es líquido. Eh, Cosas así, ¿verdad? O sea, existen los volcanes que tienen lava, o sea, hay distintos tipos de materiales en la Tierra, ¿verdad? No es homogénea. Entonces habla de eso de densidad media y de gravedad específica, pero no es algo en lo que vamos a ahondar mucho en la clase. Ahora vamos a hablar del concepto de presión, ¿verdad? Presión. Entonces la presión ejercida en un fluido, dice. Antes de hablar de la presión ejercida en un fluido, a mí me gusta hablar sobre el concepto de presión. No de presión, ¿verdad? De presión. Ok. Entonces, solo para que entiendan de dónde viene la fórmula, o más o menos, o que tengan una idea, o que se lo puedan relacionar con algo. Yo siempre hago este ejemplo, ¿verdad? Y digo, voy a la clase, agarro un marcador, y bueno, y digo, la presión que, o sea, cuando a mí, cualquier objeto hace contacto con mi piel, ejerce una fuerza normal, ¿verdad? Esa fuerza de contacto. Pero lo que yo siento no es exactamente, disculpen, no sé, estoy arreglando algo en mi silla. Lo que yo siento no es exactamente la fuerza en sí, sino la presión que hace la fuerza sobre mi cuerpo. Entonces yo siempre les hago este ejemplo, ¿verdad? Y les digo, agarro un marcador, ¿ok? Entonces voy a dibujar aquí el marcador. Bueno, pero lo agarro y de la parte de atrás del marcador, ¿ok? Vengo y hago la presión sobre mi brazo. O sea, viene y digamos que este es mi brazo. Entonces, lo presiono sobre mi brazo y les digo, ok, si yo con el marcador vengo y lo acerco hacia mi brazo con una fuerza F, digamos, ¿ok? Viene con una fuerza F hacia acá. Y lo acerco y hace contacto con mi brazo. Entonces luego va a aparecer una normal sobre mi brazo que va a tener esa misma magnitud F, ¿correcto? Entonces yo siento, digamos, cuando lo hago con el marcador, siento de cierta forma cierto tipo de dolor, digamos. Pero la verdad es que es un dolor que no me molesta, ¿verdad? No es algo como, ay, que me duele. Ok, pero ¿qué pasa si yo vengo y no es un marcador? Y no es un marcador lo que acerco, sino que es, digamos ahorita, que está en lo vacunatón, no sé cómo dibujar una aguja, una jeringa. Vamos a ver. Ahí, ¿verdad? Y esta es la punta que viene. Y digamos que viene con la misma fuerza, ¿ok? Con la misma fuerza F que con la que yo estaba presionando con mi marcador y viene y va hacia mi brazo. Es la misma fuerza, muchachos, pero
¿cuál va a doler más? ¿El marcador o la jeringa? La jeringa. La jeringa, ¿verdad? O sea, pero es la misma fuerza. Ah, ok, eso es lo que yo les digo simplemente para que tengan una idea. O sea, como les digo, esto no es que es exactamente así, ¿verdad? Pero al final, la jeringa duele más. O sea, no estoy relacionando el dolor con la presión. O sea, al final hay una relación directa, pero solo es para que tengan una idea, ¿verdad? Porque no es como que nosotros hemos medido cuántos son estas presiones, pero al final es así. La jeringa duele más. ¿Por qué? Porque ejerce más presión sobre mi piel. ¿Ok? Ejerce más presión sobre mi piel. ¿Por qué ejerce más presión? Bueno, es que es la misma fuerza, muchachos. Pero se fijan bien que esta fuerza está distribuida. ¿En dónde? Está distribuida en toda esta área. Mientras que esta fuerza está localizada en la punta y la punta es bien pequeña, ¿verdad? El área que hay ahí es bien pequeña. Digamos, este es un área A1 y este es un área A2. A2 es mucho más pequeña que A1. Entonces la fuerza, cuando pega sobre mi piel, ¿ok? Incluso es tanta la presión que, bueno, la jeringa pasa a mi piel, ¿verdad? La puede romper. ¿Por qué? Porque, como les digo, la fuerza, por decir así, se está localizando en, en un área más pequeña. Entonces, ese es el concepto de presión, ¿verdad? O sea, para nosotros, presión, P mayúscula, va a ser igual a ¿quién? A una fuerza sobre área, magnitud de fuerza sobre área. Esto va a ser presión. Pero ojo, ¿verdad? O sea, no va a ser lo mismo que yo aplique la jeringa así a que yo venga con la jeringa en este ángulo, ¿verdad? Entonces, al final, ¿cuál creen ustedes que va a ser más efectiva? Bueno, recuerden, ¿verdad? Si esta es la fuerza, eh, tiene dos componentes, una X y una Y. ¿Ustedes creen que esto va a generar alguna presión sobre el brazo ahí? Pues no, la única componente es esta que viene acá, la componente que es perpendicular a la superficie, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo específicamente así, que es una fuerza perpendicular o la componente perpendicular de una fuerza perpendicular a quién, al área, y no es exactamente el área lo que nos importa no es el área de esto, sino el área de contacto que hay en la superficie, ¿verdad? Que al final va a ser esta misma, pero es el área de contacto con la superficie, ¿verdad? Entonces, esta sería la fórmula de presión y las unidades: fuerza arriba, Newton, área abajo, metro cuadrado. Que esto para nosotros va a ser PA pascales. Voy a poner abajo. Pascales. Ok, un Newton sobre metro es igual a un pascal. Bueno, entonces ya hablamos, ok, ya hablamos de presión. Ahora vamos a ver qué tipos de presión existen. Y bueno, ustedes posiblemente han escuchado sobre la presión atmosférica. Entonces, bueno, al final el aire está alrededor de nosotros y el aire está en contacto con nuestra piel, ¿cierto? Entonces, al final, el aire de alguna forma, todo el aire que esté en la atmósfera, de alguna forma va a ejercer algún tipo de fuerza sobre mi piel, ¿correcto? Entonces, eso es a lo que llamamos presión atmosférica, es la presión debido al aire presente en la atmósfera. Y aquí el libro le llama P sub A, pero a mí me gusta llamarle P sub 0, ¿ok? No sé por qué traigo esa costumbre. Entonces, ustedes miran que en vez de P sub A, que es lo que el libro utiliza, ¿ok? ¿Dónde está la presión atmosférica? Aquí P sub A, miren, P minúscula sub A. Entonces, bueno, otra cosa, hay otras unidades de presión, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí voy a definir una de las importantes. Entonces, si ustedes me miran poner P sub 0 en algún lado, no significa presión inicial, sino que yo estoy poniendo presión atmosférica porque me acostumbré, creo que antes utilizábamos otro libro, cuando yo llevé la clase utilizábamos otro libro y pues me acostumbré a poner P sub 0, ¿verdad? Entonces, si no pongo P sub A, pues pido esa disculpa. Entonces, es la presión debido a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, a nivel de mar, o sea,
a nivel de altura cero, cero altura del mar, ¿verdad? La presión atmosférica es 101.325 pascales o 1.013 por 10 a la 5 pascales. Entonces, hay otra unidad, ¿ok?, de presión que se usa bastante, que es la atmósfera, ¿ok? ¿Y cómo se define la atmósfera? Si se fijan, digo, la presión a nivel del mar es 101.000, ¿verdad? Lo que sea, pascales. Pero la presión a nivel del mar definen también es igual a una atmósfera. ¿Qué es lo que están haciendo? Por decir así, estamos renormalizando, ¿ok?, la medición de presión de tal forma que uno es la presión a nivel del mar, ¿ok? Y luego la presión va a subir o va a bajar dependiendo de si nosotros subimos o bajamos. A eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero a nivel del mar es 1 y esa es la renormalización, ¿verdad? Entonces este sería el factor de conversión, ¿verdad? Que una atmósfera, o bueno, este de acá, ¿verdad? 101.325 pascales es igual a una atmósfera. Entonces cuando nosotros ocupamos convertir, ponemos, dependiendo de lo que queremos, ¿verdad? Si quiero pasar a atmósfera o quiero pasar a pascales, pongo esta, la relación entre estos dos números, ¿ok? ¿Alguna consulta hasta el momento, muchachos? No, ingeniero. Fíjense que bien que todos estos efectos, ahorita no recuerdo, no, como me tocó ir a la oficina hoy de nuevo, entonces no me dio tiempo de buscarlo, pero bueno, la presión atmosférica es la presión, ¿ok?, de la fuerza que hace el aire sobre nosotros. Conforme yo subo, hay menos aire, digamos, sobre nosotros, ¿verdad? O sea, hay menos cantidad de aire. Si yo estoy muy arriba en la atmósfera, cada vez hay menos aire encima mío. Entonces, si no me equivoco, por ejemplo, bueno, pero no estoy seguro si esta es la relación y eso es lo que ustedes lo pueden investigar. Por ejemplo, cuando uno va a una ciudad, viaja a una ciudad que está a una altura muy elevada con respecto al nivel del mar y no está acostumbrado a esa altura, hay mucha gente que se siente como enferma, ¿verdad? Y es debido, bueno, como estamos a una altura diferente, hay un cambio de presión, ¿verdad? No sé si exactamente ese cambio de presión es el que, pero yo creo que sí, ¿verdad? Solo que no, como les digo, no lo investigué para darles el dato perfecto, pero conforme uno cambia de altura, ¿verdad? Va a haber un cambio de presión y eso, el cuerpo no está acostumbrado a esa nueva presión, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso y otros factores pueden aparecer los malestares que uno, por ejemplo, creo que cuando la gente dice que va a Colombia, siente esa diferencia o que no sé si Ciudad de México también lo dicen, pero Ciudad de México podría ser también porque el aire está muy contaminado, ¿verdad? Pero bueno, este podría ser uno de los factores y ustedes pueden investigarlo si les llama la atención. Y ahorita vamos a hablar de esto, ¿va? De cómo cambia la presión con la altura, ¿ok? ¿Cómo cambia la presión con la altura? Entonces vamos a ver, yo ya sé que presión es igual a fuerza sobre área, ¿ok? Entonces yo tengo este recipiente, ¿verdad? Está lleno de agua, perfecto. Y solo hay agua en el recipiente, ¿ok? Solo hay agua en el recipiente. Entonces, lo que hace el libro es que vamos a analizar siempre el agua, pero ¿qué es lo que voy a analizar yo de esa agua? Voy a analizar en específico este recuadro, se fijan, aquí dice un elemento de fluido en reposo con área A y espesor D sub Y. Entonces, estoy agarrando un volumen de agua, ¿verdad?
Sé que se escucha raro, pero ustedes imagínense que es un objeto aparte, como que si esto fuera una tablita, pero es agua, o sea, al final no hay ninguna tablita. Pero lo vamos a tratar, ese pequeño elemento de fluido, ¿verdad? Lo voy a tratar como que si fuera un cuerpo aparte. ¿Ok? Entonces, y me dicen que está en reposo, muchachos. Es bien. Me dicen que está en reposo. Entonces, si este cuerpo que me salió bien feo, creí que se iba a ver más bonito. Lo voy a dibujar yo ahora. Si este lo estoy considerando yo como un cuerpo, ¿verdad? Entonces, de nuevo, olvídense que es agua. Piensen en este cuerpo como que si fuera una tabla, digamos. Yo ya tengo aquí, tiene un área A, la altura entre estos dos es un DY. Bueno, perfecto. Si yo pudiese, el objeto está en reposo, ¿verdad? Si yo pudiese despreciar, ¿ok? Despreciar el peso del objeto, entonces la presión en todas las paredes es la misma. Ya vamos a ver por qué. Pero bueno, antes de, o sea, de ir a ese punto, fíjense bien, presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, yo puedo reescribir, ¿ok? La fuerza, por ejemplo, la fuerza que ejerce, si yo meto a mi mano en el agua está en contacto con mi mano, entonces el agua está ejerciendo presión sobre mi mano, ¿verdad? Entonces, yo puedo encontrar la fuerza que está ejerciendo el agua sobre mi mano, por ejemplo, simplemente multiplicando la presión por el área de mi mano, ¿verdad? Que es el área que está en contacto con el agua. Entonces vamos a hacer lo mismo con esta. Ok, entonces va a aparecer, ok, presión sobre, recuerden, imaginémonos que es una tablita, ¿va? No que es agua. Entonces, sobre cada una de estas caras, ok, sobre acá va a haber una fuerza, sobre acá perpendicular, ¿verdad? Perpendicular a la cara va a haber una fuerza, aquí también va a haber una fuerza, en la cara de atrás también va a haber una fuerza, sobre acá va a haber otra fuerza y sobre acá va a haber otra fuerza. Se fijan, va a haber fuerza perpendicular en cada una de las caras, en cada una de las caras de mi elemento de agua que estoy analizando. Entonces, el cuerpo, el elemento de fluido está en reposo. Entonces, si está en reposo, yo sé que la sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, poner también sumatoria de fuerzas en Z, en las tres dimensiones, tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el agua no se está moviendo. Nada de esta agua se está moviendo, está en reposo. Es un vaso con agua, digamos. Porque el agua está en reposo. Entonces, si el agua está en reposo, fíjense bien, ¿cuántas fuerzas hay en X? Una, dos. Entonces, estas dos se anulan, ¿cierto? Así que no las voy a analizar. Las voy a borrar. ¿Cuántas fuerzas hay en Z? Digamos que Z es la profundidad. Una, dos. ¿Ok? Entonces esas dos fuerzas se van a anular. ¿Se fijan? Que son las únicas fuerzas que van a lo largo de la profundidad. Entonces tampoco voy a analizar las fuerzas en Z. Ahora, llamémosle a este F1 y llamémosle a este F2, solo por algo. ¿Cuántas fuerzas hay en Y? Que es la altura. Una, dos. Si despreciamos el peso de este volumen de agua que estoy estudiando. Si desprecio el peso, entonces esas dos fuerzas son iguales y si las fuerzas son iguales y como es la misma cara está aquí arriba que es la que está aquí abajo, entonces las presiones son iguales si despreciamos el peso. Pero
estoy analizando un volumen de agua y el agua tiene masa y si tiene masa tiene volumen. Por lo tanto, este pequeño pedazo de agua tiene un peso, ¿verdad? No lo puedo despreciar. Tiene un peso. Llamémosle DW para recordar que es infinitesimal, ¿verdad? Recuerden que todas estas, se fijan, es un cambio infinitesimal. Entonces, es un pequeño pedazo de volumen, un elemento de fluido, o sea, un pequeño elemento de fluido. Entonces le llamamos DW. Entonces, muchachos, ¿qué fuerzas hay sobre este de acá? Habría una F2 que va hacia abajo, habría una F1 que va hacia arriba y habría un DW diferencial de peso que va hacia abajo. Entonces, si yo hago mi sumatoria, ¿ok? Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, esto resultaría en ¿qué? En que la fuerza 1, ¿ok? Positivo hacia arriba, menos DW menos la fuerza 2 es igual a 0. Pero la fuerza 1 yo no la conozco. Vamos a reescribirlo y la fuerza no es la que quiero. Yo quiero ver cómo cambia la presión con la altura. Entonces reescribámoslo en términos de presión. Entonces esa fuerza 1 vamos a decir que es una presión, ¿ok? Vamos a decir que a este nivel, a una altura Y, vamos a decir que la presión es P. Entonces aquí abajo vamos a decir P por A, que es el área de aquí, ¿verdad? Menos DW. Ok. El peso. Yo no lo dije, pero bueno, el peso es masa por gravedad. Ok. Yo no lo dije anteriormente, pero ¿por qué trabajamos con densidades cuando trabajamos con fluidos? Porque nosotros cuando hablamos de un fluido, muchachos, no es común cuando ustedes van y compran una bolsa de leche. Ustedes no dicen que la bolsa de leche es de tantos kilogramos o de tantos gramos, correcto. Ustedes dicen que son tantos litros y litros es una unidad de volumen. Y o sea, los fluidos es más fácil medirlos como volumen. ¿Cómo he dibujado yo los fluidos? O sea, los dibujo en un vaso. Y a ese vaso le pongo aquí medidas, ya no es un vaso, es un beaker. Y lo que estoy midiendo, ¿qué es? No es masa, es volumen. Es más fácil medir el volumen de los fluidos, muchachos. Entonces, como es más fácil medir el volumen de los fluidos, a nosotros nos es muy conveniente trabajar con la masa, o sea, en vez de utilizar masa, la masa es igual a ¿quién? A densidad por volumen. ¿Se fijan? Entonces, eso me ayuda bastante a mí. Como ahorita, ¿verdad? Yo no puedo, o sea, a mí sí me hace difícil medir esas masas de... Entonces, esa masa la voy a reescribir después en términos de densidad. Ya vamos, ya vamos a ver. Bueno, menos F2, pero ¿quién es F2? Entonces, F2 sería la fuerza ejercida por la presión acá. Ok. Entonces, a esa le voy a llamar yo, ok, si aquí hay una presión 1 y estamos nosotros un poquito más arriba, un dy más arriba, entonces a esta presión le voy a llamar P más un dp, una diferencia de presión, ok, un extra de presión. ¿Por quién? Por el área A y esto es igual a 0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que falta? Bueno, reescribamos esta masa en términos de densidad. Masa es igual a densidad, que sería ¿quién? La densidad del agua, ¿verdad? En este caso. Pero si fuera otro fluido, la densidad de ese fluido. Densidad por volumen. ¿Y qué forma tiene este volumen que estoy analizando yo? Ah, ok. Yo puedo medir ese volumen como, bueno, siempre puedo medir cualquier volumen, creo, como área, bueno, no cualquiera, pero en este caso que es un paralelepípedo, área por altura. Y yo sé que, ok, el área es A, correcto. Este es el área. Y la altura de Y, entonces aquí yo tengo A de Y. ¿Ok? A diferencial de Y. Entonces esta expresión termina siendo para mí P
P por A menos diferencial. Bueno, aquí en realidad tuve que, no era así, sino que era, el D no iba afuera, sino que era D sub M por G. ¿Ok? Aquí me queda entonces menos densidad del agua. Bueno, solo voy a dejar como densidad porque puede ser cualquier fluido, ¿verdad? Densidad por área, por dy, por g, menos p más p más de p por área. Pero fíjense bien, todos tienen área, área se cancela. No me importa cuál es el área. ¿Y qué obtengo yo? Fíjense bien, yo tengo P menos rho G de Y menos P menos de P igual a 0. Este es positivo, este es negativo, se cancelan, ¿se fijan? Entonces, ¿a qué llego yo? Que el dP, ¿qué es el dP? El cambio de presión, ¿ok? Es ese cambio de presión que hubo de pasar de aquí a aquí. Solo que es diferencial porque ahí el libro dijo que estamos trabajando con una cantidad infinitesimal en Y. Pero después yo lo puedo cambiar a deltas y perfecto, ¿verdad? El dP es igual a menos rho G de Y. O en otras palabras, también lo puedo poner como dP de Y es igual a menos rho por G. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Fíjense bien. Es una derivada, pero igual es el... ¿Qué me dice la derivada? Es un cambio, ¿recuerdan? O sea, un cambio de la cantidad que está arriba con respecto a la que está abajo. Entonces me está diciendo, la presión cambia con respecto a Y, que la Y en este caso es altura medido positivo hacia arriba, ¿verdad? O sea, con la altura, la presión cambia con la altura a una ración de menos rho por G. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en cuanto más alto voy yo en ese fluido, en este caso agua, la presión va a ir disminuyendo con esta razón, menos rho G. Va a ir siendo menor la presión. Y esto ustedes lo pueden saber o lo pueden simplemente si alguno de ustedes ha buceado. Yo no lo he hecho, pero sé que es así. Sé que ustedes para bucear tienen que entrenar, no es como que yo simplemente para bucear a aguas profundas, ¿verdad? No es snorkel, no, bucear a aguas profundas, eso conlleva entrenamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros nos vamos, o sea, lo mismo puedo decir al revés, ¿verdad? Si la presión aumenta cuando yo voy subiendo en el fluido, ¿qué pasa si yo voy bajando en el fluido? Perdón, si la presión disminuye cuando yo voy subiendo en el fluido, ¿qué pasa cuando yo voy bajando en el fluido? Ah, entonces la presión va a aumentar mientras yo bajo. Entonces imagínense, cada vez que uno va buceando, ¿verdad? Y va bajando más, está sosteniendo el peso de más agua me está haciendo presión sobre mi cuerpo. Entonces es peligroso, ¿verdad? Si uno llega a ciertos niveles de presión, el cuerpo no lo va a aguantar, ¿verdad? Por eso se ocupa entrenamiento. ¿Ok? Entonces eso es lo que me dice esto, ¿verdad? El cambio, ¿ok? De presión con respecto a Y se cambia a una ración de menos rho por G. Pero esto el libro lo hizo para un dy, ¿verdad? O sea, se fijan, está midiendo la presión entre dos puntos bien cercanos. Pero digamos que yo no quiero medirlo entre dos puntos bien cercanos, sino que yo lo quiero medir entre dos puntos acá, uno que está acá y el otro que está acá. ¿Ok? Y digamos que este Y1 y este es Y2. Solo déjenme ver en el libro para seguir la misma notación que ellos, ¿verdad? Y usar el 1 y el 2 a donde ellos dicen. 1 el de abajo, 2 el de arriba, sí. Entonces, digamos que yo lo quiero entre dos puntos distintos ahí. ¿Ok? Entonces esto ya no es un diferencial porque esta distancia ya es algo, ya es algo pues razonable. Entonces, esto de acá
esto de acá se volvería esto, ¿verdad? O sea, dP ya no es dP, sino que ahora es un delta, ¿verdad? Siempre es un cambio, pero ya no es infinitesimal. Cambio de presión con respecto a cambio de altura es igual a ¿quién? A menos ρ por G. Entonces yo puedo decir que el cambio de presión es igual a menos ρ por G por el cambio de altura. O en otras palabras, que la presión 2 menos la presión 1 es igual a menos ρ por G por Y2 menos Y1. Entonces, este va a ser, o sea, todas estas sirven, pero esta va a ser una de las fórmulas que vamos a utilizar en caso de que yo esté midiendo dos puntos de presión dentro del mismo fluido. Pero fíjense bien. Ok, fíjense bien. Digamos que yo quiero hacer esta medición de la presión y la voy a hacer en el mar. Entonces yo ocuparía medir qué tan alto estoy yo de la superficie del mar. Correcto, está todo el agua y ahí abajo está la superficie del mar. ¿Y eso creen ustedes que es algo fácil de hacer? Pues la verdad es que no es tan fácil, ¿verdad? O sea, llegar hasta el fondo del mar y hacer esa medición. Pero ¿qué es más fácil para nosotros? No medir qué tan alto estoy yo a partir del piso, sino que se me hace más fácil a mí medir qué tan profundo estoy. Correcto. ¿Lo ven? Porque vengo yo y simplemente estoy en la superficie del agua y pongo un aparato de medición y lo bajo y hasta donde llegue, ¿verdad? Creo que es más fácil medir en este caso de arriba hacia abajo la profundidad que medir la altura con respecto al fondo del mar. Correcto. Entonces vamos a redefinir esta en términos de profundidad, que es un dato que me dan más a menudo. A mí usualmente los ejercicios no me dicen, usted está sumergido a una altura de no sé cuántos kilómetros por encima de la superficie del mar. Usualmente no me lo dicen así. A mí me lo dicen los ejercicios o en general, usted está sumergido tantos metros debajo del agua. Entonces vamos a dejarlo definido entre SH, que es la profundidad. Entonces vamos a definir otra vez Y2 y Y1. ¿Ok? Voy a definir yo Y2 acá y Y1, perdón, Y1 acá y Y2 acá, Y2 en la mera superficie. ¿Ok? Y este Y2, aquí donde está el Y2, vamos a decir que es el 0 y que Y se va a medir positivo hacia abajo. ¿Ok? O creo que no lo... Déjenme ver. Para quedar en sintonía, yo lo puedo definir así, pero quiero quedar en sintonía con lo que hace el libro, ¿verdad? Para que queden exactitas las fórmulas. Bueno, no, la verdad es que no lo hace, deja el mismo sistema. Perfecto, no ocupo poner el 0 ahí, sino que deja el mismo sistema. Y2, Y1. No me importa cuánto es Y2 y Y1, la verdad. O sea, siempre están medidas desde abajo, pero no me importa cuántos son. ¿Cuánto es la presión en Y2, muchachos? ¿Cuánto es la presión acá? Bueno, es la presión a nivel del mar, diría yo, ¿verdad? O sea, sería la presión atmosférica. ¿Cuánto es la presión acá? En Y1, que puede ser cualquier punto por debajo. Vamos a decir que es la presión P, que es la que yo quiero medir. Yo estoy midiendo la presión con respecto a la superficie, ¿verdad? O sea, a donde termine el agua. Y aquí hay presión atmosférica, porque arriba sigue otro fluido que es el aire, ¿verdad? Entonces aquí hay presión atmosférica. La presión que hay aquí abajo es la suma de la presión atmosférica más la presión que me está haciendo el agua. Entonces, redefiniendo esto,
yo tendría P2, que P2 es igual a ¿cuánto? A la presión atmosférica, habíamos dicho, ¿verdad? P2 menos P1, que habíamos dicho que es P, es igual a ¿quién? A menos ρ por G por H es, si vengo yo y mido Y2 y le resto Y1, ¿cuánto me queda? H, ¿verdad? Entonces, ρ, G, H, ¿verdad? Se fijan, Y2 menos Y1 es la altura H. Entonces, si yo hago el despeje acá, me queda que la presión es igual a la presión atmosférica más ρ por G por H. Y es el mismo, fíjense bien que es el mismo concepto que dijimos acá. Este es más útil para nosotros, ¿verdad? Porque estoy midiendo yo la presión en cualquier punto del fluido, va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por H, donde H, recordemos, es profundidad. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Porque me están diciendo que la presión dentro del fluido, ¿cómo va a aumentar? Conforme aumente H. ¿Y H quién es? Profundidad. O sea, mientras más bajo yo en el fluido, más presión va a haber sobre mi cuerpo. ¿Ok? Lo vamos a dejar ahí, ¿verdad? No pude terminar la sección. Me faltó la ley de Pascal. Es muy sencilla. Luego algunos términos. ¿Qué es presión manométrica? ¿Qué es presión absoluta? Porque el libro usualmente nos lo dice. Luego la fuerza de flotación, que es un fenómeno sencillo, ¿verdad? Pero pues tiene sus detalles, ¿verdad? Entonces nos faltó eso y eso lo terminaríamos pues el día de mañana. Igual yo miro excesivo la cantidad de días de ejercicio, ¿verdad? 4 días de ejercicio. Mañana terminaríamos con la teoría. No sé si hay alguna consulta, muchachos. Noli. Bueno, si no hay consultas, lo dejamos hasta aquí y que pasen una buena noche, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Buenas noches. Bueno, perfecto. Buenas noches. Buenas noches.